Estamos de regreso en el programa. Estoy ahora con Nelly Mendoza de la Asociación Vida y Familia y vamos a hablar de algo importante que podría pasar desapercibido por la coyuntura política, pero el domingo, que es Domingo de Ramos, es el Día de los Derechos del Niño por Nacer, algo que fue establecido no solamente de una manera conmemorativa, sino que era una manera de que el Ministerio de Educación impulsara la salud, protección de los niños que están en proceso de gestación, o sea, que están en el vientre de su madre, no quiero que se malinterprete el asunto, y de la madre, obviamente. Así es que vamos a hablar al respecto. Nelly, bienvenida. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, contenta de estar aquí en el programa nuevamente. Con nuevo presidente. Con nuevo presidente. Día del Niño por Nacer. El niño por nacer es para el Perú un niño con todos los derechos del nacido. Efectivamente, la ley 27654, ya desde el año 2002, nos expresa que en nuestra nación se reconoce la vida desde la concepción y se reconoce como ciudadano sujeto de derecho, pues esta vida, a esta persona por nacer. Un peruano que se encuentra en las 2 primeras semanas de vida, en las 20 semanas de vida, en las 38 semanas de vida, a punto de nacer. Esta ley que se ha difundido probablemente poco, pero ya empieza a normarse, como tú muy bien decías, en el Ministerio de Educación, pero principalmente en el Ministerio de Salud, porque al entender el binomio madre-hijo, pues todas las atenciones de promoción de la salud, de respeto, defensa de la vida de la mamá y de la vida naciente, la vida en proceso de gestación, son los mismos derechos. Tú eres una profesional de la salud, no solamente profesional, sino con especializaciones y maestrías. Además, perteneces a la Asociación Vida y Familia. ¿Por qué este tema del niño por nacer ha empezado a cobrar una importancia a nivel internacional y se hacen marchas por la vida de los niños que están en gestación? El artículo número 1 de la Constitución peruana nos manifiesta que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Si nosotros empezamos a ejercer nuestra ciudadanía, nuestra profesión, nuestra vocación de padre, de madre, el escenario en el que nosotros tengamos el dinamismo de nuestra vida, de nuestra existencia, tendríamos que tener mucha claridad respecto de este primer artículo, la defensa de la persona y de su dignidad desde el momento de la concepción. Estos eventos que suceden en América Latina y a nivel del mundo, estos eventos de convocatoria masiva, precisamente para decirle al mundo, decirle a las instituciones, tomen en cuenta que el fin superior, el fin supremo, que el dato esencial, la ley esencial para ejercer todos los demás derechos que le competen a una persona en cuanto ciudadana, es el derecho a la vida. Si nosotros no respondemos, no respaldamos, no defendemos ese primer derecho, el derecho a la vida esencial, no vamos a tener ejercicio de ninguno de los subsecuentes, porque sin vida obviamente no va a haber derecho a educación, no va a haber derecho a la salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees tú que hay miles, decenas de miles, centenares de miles, tal vez millones de mujeres en el mundo que también hacen marchas para lo contrario, para establecer como un derecho de la mujer el poder abortar, el poder decidir sobre su cuerpo? Yo creo que aquí tendríamos primero que aclarar los términos. Abortar es una palabra muy suave, es un dato, una palabra concreta, pero lo que en realidad se propone cuando una mujer quiere hacer ejercicio de su derecho a la decisión,
lo que está queriendo elegir es matar al propio hijo. Cuando nosotros expresamos las cosas en esta magnitud, que es además la verdad irreal, tendríamos que estar frente a una reflexión. ¿Puede una madre tener el derecho de matar al propio hijo siendo que entienda como bien superior su derecho frente a la vida de un vulnerable, de uno más pequeño, independientemente del origen de esa vida tiene derechos que le respaldan? Hay situaciones que van a confrontar a la madre, hay situaciones que la van a poner en una absoluta soledad, hay situaciones que van a poner incluso en riesgo su vida. Desde el punto de vista bioético y biojurídico, cuando, por ejemplo, la salud de la madre está en serio riesgo, primero atendemos la salud de ella. Claro, pero digamos que ese es el menos. Cuando salen esas mujeres, no están pidiendo no están hablando de ese aborto, sino están del derecho, específicos. que se les reconozca como derecho el poder abortar a libre pedido, a libre decisión, ¿no es cierto? Y el asunto es que tú has dicho que ellas piensan de una manera que pueden decidir sobre una vida, matar una vida. Y les han dado la razón muchos congresos, muchos gobiernos que han legalizado esto. España, Estados Unidos, vemos que está avanzando. ¿Por qué hay ese enfrentamiento? ¿Por qué? ¿Qué hay de trasfondo en esta lucha entre gente que sale a defender la vida de los niños por nacer y de los otros grupos importantes también en número que dicen no, debe haber un derecho al aborto, a poder matar al niño que una mujer lleva dentro? Claro, no se puede entender como un derecho el ejercicio del asesinato. Si nosotros partimos únicamente de este insumo, sería cuestión de que las naciones que han optado por respaldar estas exigencias de estos grupos de mujeres que nos refieres, se han rendido frente a la presión política, frente a ideologías, frente a sus propios recursos de atender los embarazos en crisis. Eso es rendirse. Y rendirse de una manera bastante dolorosa porque estaríamos atendiendo la presión únicamente de antojadiza de un ejercicio de la libertad para asesinar. No puedo decir otra cosa y lo vuelvo a repetir. Si han tenido que surgir los derechos del niño por nacer el 25 de marzo a nivel mundial, es porque antes, pues lo que todo ser humano hacía era proteger al hijo, en este caso la madre. No se entendía de que pudiese existir un colectivo de mujeres, aquella naturaleza diseñada para acoger, para dar vida, que estuviera exigiendo aniquilar esa propia vida. Si una mujer no tiene la voluntad de ser madre biológica, tampoco se le puede obligar, no es algo imperioso. Lo que sí tenemos que rescatar es que como ciudadanos y como humanidad tenemos que salir a defender esta vida que necesita ser defendida. Si la mamá no puede hacerlo, está la sociedad en pleno, están las leyes que respaldan, en nuestro caso está la Constitución. Las leyes y la Constitución establecen que el niño por nacer tiene los mismos derechos que el niño nacido, ¿no es cierto? Sí, sí. Correcto. Sí. Eso, la ley la tenemos. Eso lo hice en nuestro país. La ley la tenemos, correcto. ¿Qué está pasando en la realidad? Pues analizando desde el punto de vista asistencial, nuestra experiencia de trabajo de estos últimos 6, 7 años nos dice que sí se desea salvar la vida naciente, pero como tú muy bien decías, Enrique, por ejemplo, existen estas leyes que protegen al niño por nacer, pero se está sobreponiendo los derechos de la mamá, los derechos de la madre, a tal punto que los papás, por ejemplo, frente a la vida naciente de su hijo, frente al hijo que está en el vientre, frente a su hijo en estadio embrionario, no pueden hacer nada. Y eso es lo que escuchábamos a lo largo de estos días. Vamos a celebrar la vida del niño por nacer, pero si yo como papá digo, mi hijo tiene que nacer, quiero que mi hijo nazca,
él se encuentra desamparado actualmente. Claro. Ahora, tendríamos que decir, en honor a la verdad, que son muy pocos los padres que podrían pasar por ese aspecto. Lo que más ocurre, más bien, en el Perú es padres que inducen, que tratan de obligar a la mujer a que aborte. ¿No es cierto? No te cuidaste, no hiciste, es tu problema, vamos a votar, vamos. Eso es más o menos, Es muy ¿no? cierto lo que dices, Enrique, pero vamos a decirlo en números. En nuestra experiencia, los centros de atención post-aborto, aquellos que ayudan a personas que han pasado por esta dolorosa experiencia, es que cuando nosotros defendemos al niño por nacer, en realidad estamos defendiendo la vida y la salud de la madre, y lo decimos desde la experiencia. Los centros post-aborto, donde hemos atendido más de 5.800 casos a la fecha, nos demuestran... En Arequipa estamos hablando. En Arequipa, en la región sur básicamente del Perú, pero abarca todo el Perú. En este caso, de cada 10 abortos consentidos por una población entre 19 y 24 años, de cada 10, solo 3 han sido por coacción, amenazas y presión por parte del padre. Correcto. ¿El resto de quién son? El otro porcentaje es por una decisión libre y voluntaria que el embarazo resulta totalmente un obstáculo para mi realización profesional posterior, por ejemplo, de tipo universitario, pero el flagelo del aborto, la herida, le genera tal trauma biopsicoemocional a la persona que nunca termina la universidad. Y el otro porcentaje, Enrique, por cubrir actos de inmoralidad o de desorden emocional en un momento determinado. Entonces, si acá nos ponemos a analizar, ¿qué causas están llevando a destruir la vida de este ser, que tiene todo el derecho a vivir y que sus propios procreadores son los que lo quieren destruir? He allí que el 25 de marzo tendríamos que hacer un serio análisis. Hay una ley, la 27654, ¿cómo se está implementando? ¿Cómo se está cumpliendo en el Perú? Te agradezco mucho, Nelly. Nos ganó el tiempo. Nelly Mendoza, de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes para conversar más en modo bio.